Es una serie que vamos a ir dando a lo largo del tiempo, que es como tener nuestro propio altar, un altar que vamos a ver hoy y que los que estuvieron en la vigilia ya pudieron ver, un altar arruinado, pero pasar de ese altar arruinado a tener un altar glorioso para el Señor. Lo vamos a hacer en varias sesiones, en varias predicaciones, no son todas continuadas, no son todas con el mismo tema, pero sí son lecciones que nos van a ayudar a entender y a crecer. Así que los que estuvieron en la vigilia lo sabrán. Yo tenía hoy la otra predicación, pero el Señor lleva inquietándome, decir, los que no estuvieron tienen que aprender. Entonces vamos a empezar desde los cimientos. Y lo vamos a ir a leer, Primera de Reyes capítulo 18. Así que si algún hermano me quiere acompañar en la lectura, Primera de Reyes capítulo 18, lo vamos a encontrar con una historia bonita. Cuando lo tengan me dicen amén a partir del versículo 20. Capítulo 18, versículo 20 en adelante. Tiene así la palabra. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo de él. Y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad más fuerte porque es Dios y quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o yo qué sé, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja de agua. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandando tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme ahora, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó el fuego del Señor, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y como vemos aquí hay bastante para aprender acerca del altar. Primeramente vemos que el altar estaba arruinado.
Si miramos Nehemías, también cuando se compuje, cuando llegan noticias de Israel, también Nehemías se da cuenta que los muros están arruinados, que el templo está prendido en fuego, que no hay piedra sobre piedra. Y eso siempre muestra una decadencia del pueblo del Señor. Cuando nuestro altar está arruinado, cuando no tenemos nada, estamos, como decía Nehemías, expuestos a cualquier situación. Hoy en día nosotros quizás no tenemos la situación enemiga de un ejército, de momento, porque al ritmo que vamos nunca se sabe. Pero sí tenemos la opresión de un ejército de huestes y potestades, principados, que están para estorbar, pero Dios también nos lleva. Y la pregunta que tenemos hoy es, ¿cómo está nuestro altar? Vemos que Elías dijo al pueblo, acercaos a mí, todo el pueblo se acercó y arregló el altar. Cuando nos apartamos, cuando nuestra vida funciona una religiosidad, cuando solamente andamos porque hay que ir al culto, porque es día de oración, porque es día de X, y vivimos bajo esa rueda de hámster, guiados por la sociedad, guiados por el trabajo y por la rutina, nuestro altar se va deteriorando y coge telarañas y se caen las piedras. La pregunta de hoy es, ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar por el Señor? ¿Está piedra sobre piedra o está destruido y es un montón de polvo o un montón de piedras quemadas, como dice Nehemías cuando habla de los muros? En nuestro andar diario descuidamos la parte más importante, que es nuestra relación con el Señor. En nuestro andar diario vivimos enfocados en el trabajo, en la familia, en lo que tengo que hacer, en lo que a dónde tengo que ir. Y en ese andar diario se nos olvida lo más importante, nuestra relación con el Señor. Y Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre los pensamientos? El pueblo servía al Señor cuando le ayudaba, pero cuando veía así, pues yo lo compara. Entonces iban ahí a ver si quizás alguno me responde, ¿no? A mi madre me dice a veces que ella ora todos los días porque quizás haya alguno que le responde, pues sí, que sí, quizás haya alguno que te responde. Pero, y Elías tiene que confrontarlos al pueblo. La misión que nos puso el Señor como pastores, como líderes, era de confrontar también. Las iglesias nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado a que solamente nos digan las cosas bonitas al oído. Él es valioso, Dios va a cumplir todas las promesas, no sé qué. Y los altares se llenan de palabras muy bonitas a nuestro oído, pero que pocas veces nos confrontan. Y tener un altar arruinado nos lleva a pensar. Durante toda esta serie, como digo, vamos a empezar desde hoy con un altar arruinado, hasta llegar a tener un altar glorioso que glorifique y que glorifique al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué parte de mi vida tengo que restaurar? ¿Hay algún área en mí que he descuidado? ¿He dejado mi tiempo devocional por el Señor? ¿He apartado mis tiempos de ayuno, mi tiempo de quietud con Él, mi tiempo de escuchar su voz? El Señor no juzgó al pueblo cuando Elías lo confronta. El Señor dice, Elías que es un Dios que los perdone, que vuelve el corazón a ellos. El Señor está esperando, el Señor no te da una palabra para decirte cuán malo eres, mira qué mal está tu situación, mira que... El Señor está ahí para que te haga pensar, reflexionar y puedas volver a ti, a Él. Y para preparar ese altar, para restaurar ese altar, necesitamos volver a recuperar identidad. Elías dice que cogió 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Una por cada tribu, que Dios había establecido a través de Jacob. A través de Jacob y sus hijos creó las 12 tribus, los 12 patriarcas. Y era la identidad que tenían como pueblo escogido por Dios. Pueblo que Dios había apartado desde Abraham en adelante. Un pueblo que era pequeño y que durante mucho tiempo había sido esclavo, pero que Él apartó y les dio una identidad. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis a mí por pueblo. Dios en el Nuevo Testamento nos da un montón de lugares donde habla de la identidad que tenemos en Cristo. Si miramos Efesios, tenemos un montón de promesas que dice que somos escogidos, somos perdonados, somos amados. Somos, dice en 1 Pedro, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdocio, linaje escogido, herederos y coherederos de Dios. Y esa es nuestra identidad. Pero la sociedad nos pone identidad como el papá de, el hijo de, el trabajador de, el líder de, el esposo de o la esposa de. Y nos pone otro tipo de identidades y se nos olvida que la identidad más importante que tenemos es la de ser llamados Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere recuperar a nosotros.
Elías, antes de invocar al Señor, antes de preparar el buey, tuvo primero que restaurar el altar y lo restauró con la identidad que Dios le había dado al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿cuál es tu identidad en Cristo? ¿Qué parte de tu identidad has perdido hoy en día, más este mes? O estos días habla mucho de la identidad sexual, con el tema del LGTBI, pero cuando hablamos de identidad hablamos de quién soy yo en Cristo. ¿Quién es José María en Cristo? ¿Quién es Sandra? ¿Quién es cada uno de nosotros en Cristo? Porque todos sabemos que somos el papá de... Yo siempre digo que nosotros siempre somos los chicos sin nombre. Cuando era pequeño era el hijo del herrero. Cuando era más grande era el bajista de tal grupo. Cuando me casé era el esposo de Luz. Cuando teníamos a Laura era el papá de Laura. Pero pocas veces se te relaciona como Víctor, ¿no? O como Antonio, como Juan, o como... Siempre tenemos identidades. Pero nuestra identidad como hijos de Dios, ¿dónde la hemos perdido? En el transcurrir de la vida, si hemos perdido esa identidad, es lo que Dios quiere que recuperemos. Porque para ser una iglesia que crece, una iglesia que sirve, una iglesia que ama, debemos saber quiénes somos primero. Y para eso necesitamos restaurar el altar. Y a veces queremos restaurar el altar con una identidad falsa, bajo una religiosidad, bajo un nombre. Y apropiamos otras identidades. Tenemos muchas máscaras, todos tenemos caretas y máscaras que queremos ocultar en nuestro yo interior. Y a veces nos presentamos como sonrientes, como super guays, como el más comprensivo, pero por dentro estamos arruinados. Y a veces a Dios nos queremos presentar igual. Señor, tú sabes que yo te sirvo. Y Jesús le dijo, no sé quién eres. Nunca has conocido. Mira, Señor, si en tu nombre echábamos demonios, predicábamos la palabra. Apartaos de mí, rebeldes de maldad. Y a veces nosotros pretendemos acercarnos a Dios o restaurar ese altar también con una identidad que no es la nuestra. Y esa identidad tenemos que aprenderla. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy? Y debemos pensarlo cada uno en casa y meditar. Porque si somos y decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, debemos tener esa identidad clara. Pablo la tenía muy clara, la identidad. Pablo, él decía, yo puedo ser fariseo y puedo tener más que cualquiera de mis hermanos y me puedo jactar de un montón de cosas. Pero dice, pero todo lo desecha por basura, porque ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, y él tenía clara su identidad, de que todo lo que había sido, todo lo que había hecho no servía para nada, sino simplemente el vivir para Cristo. Y vemos también que Elías tuvo que preparar el altar con precisión, no lo hizo de cualquier manera, no cogió las piedras, las tiró allí, sino que las puso con precisión, hizo las cosas con orden delante del Señor. Él preparó el altar con cada detalle, él preparó luego la zanja, él puso todo en su lugar, porque era la obediencia. Los altares desde las épocas de Abraham ya se ven, como Abraham preparaba más de un altar, como Jacob prepara altar, como Isaac, cómo van preparando, y ese altar identifica mucho más. Hay una ocasión en la que Dios va a hacer un pacto con Abraham, que dice que prepara el altar y que ponga los animales, que los corte por la mitad, los prepare, y dice que Abraham tuvo que estar toda la mañana, todo el día, espantando a los pájaros, a los animales, para que no se comieran las presas. La pregunta es, nosotros estamos también vigilando que no vengan los pensamientos, nuestro día a día, nuestras situaciones personales que nos distraigan de tener un altar para el Señor. Porque hace nuestro día a día nos vienen los pajaritos, los pensamientos, las situaciones, y Abraham tuvo que estar todo el día peleando con esos bichos. Y eso también nos pide a nosotros. El altar se prepara con obediencia, no con emoción. Hoy podemos salir aquí muy emocionados y decir, sí, voy a tirar mi altar. Y mañana se nos ha olvidado. Pero cuando somos obedientes y seguimos lo que el Señor nos dice, la obediencia es la que nos va a llevar a ir poniendo piedra sobre piedra, a ir preparando la zanja, a preparar el sacrificio, que en este caso no tenemos que entregar animales, ya el sacrificio fue Jesús en la cruz por nosotros, pero sí tenemos que sacrificarnos nosotros. Dice la palabra en Romanos que nosotros somos sacrificio, presentar vuestros cuerpos como sacrificio agradable al Señor. Nosotros debemos obedecer lo que el Señor nos dice, porque como dijo Pedro y dijo Juan al concilio, ¿qué es más importante, que obedezcamos a Dios o a los hombres? Estamos sujetos a los hombres, pero cuando la palabra del hombre nos lleva por dentro de los pelos, la palabra más importante, la que debe guiar nuestra vida, es lo que el Señor nos dice.
Eso no indica que no tengamos que respetar a las autoridades porque están puestas para ser, pero cuando nos llevan por otros caminos, bueno, entre un cruce y está aquí el mundo y aquí Dios, en el cruce no podemos tomar a Dios siempre en obediencia. Desafortunadamente, muchas veces tomamos la devoción. Lo hago a mi manera, hago esto, hago lo otro, y cuando me doy contra la pared o no sale o no funciona, entonces tenemos que volver para atrás, coger el otro cruce y decir, Señor, ven aquí, perdóname. ¿Qué estás poniendo en tu vida antes que hacerlo? Abraham tuvo que entregar en un altar a su hijo, amado, el hijo de la promesa, el hijo que había estado más de 25 años pendiente de él. Y que cuando lo tiene, dice la Biblia que Abraham era su niño de los ojos, su niño bonito. Y un día el Señor le dice, ven y entrégamelo en un altar. Y no fue hasta que Abraham levantó el cuchillo que Dios no le dijo paz. Porque si hubiera dicho antes nunca sabríamos dónde está la obediencia. ¿Dónde está nuestra obediencia? Cuando el Señor nos manda por un camino y no vemos solución. Cuando Dios nos manda por un camino y nuestra fe flaquea, y esa será la próxima palabra que venga. El altar también va lleno de fe y lo veremos en la siguiente que vemos. Pero nuestra fe es probada delante del altar. Abraham tuvo que ir allí, subir, pero Abraham tenía claro, porque dijo a sus siervos, yo y el niño subiremos, adoraremos y bajaremos y volveremos a vosotros. ¿Qué área necesita una estructura? Necesitamos poner un tiempo, buscar un lugar, apartar un horario, tomar una decisión y decir, por aquí. Ese es el compromiso que debemos hacer. Y cuando el altar es verdadero, el fuego cae. El fuego no cayó hasta que Elías no puso todo en orden, no obedeció y no clamó al Señor. Pero cuando vino, no vino porque Elías gritó. Si miráis, vemos que dice que él estaba con los profetas de Baal que gritaban, que se cortaban. Y Elías lo único que dice es, Señor, muéstrate. O sea, no pegó un grito, él simplemente oró al Señor. El momento de nuestra prueba, el momento de nuestra situación, lo único que nos va a restaurar es la oración del Señor. Y ahí Elías estaba como aquel trapecista en la cuerda floja. Había puesto sacrificio, le había empapado todo, no había ningún tipo de manipulación, ahí era o Dios responde o todo se va al garete, porque mojado no le puedo meter un mecherico por abajo disimuladamente. Y dice que lo mojó de tal manera que se desbordaba. Recordad, que eso lo predicaré la próxima semana, que voy a hacer un pequeño spoiler, que llevaba 3 años y medio sin llover en Israel cuando Elías no se le ocurre otra cosa que llenarlo todo de agua. Oye, que el agua es una escasez de primera necesidad y hace 3 años y 6 meses, según dice Santiago, que no llovía. Y a él no se le ocurre otra cosa que gastar los recursos para entregar al Señor. Pero eso será en la próxima palabra, donde vamos a hablar de la fe, donde vamos a hablar de lo que retenemos y lo que entregamos. Pero cuando el altar fue restaurado, cuando el sacrificio fue todo preparado, cuando él hizo todo lo que he dicho, entonces Dios respondió. Nosotros a veces clamamos y primero creemos que Él nos responde, y ya si me responde, ya voy a la iglesia. Si me responde, ya te sirvo. Bueno, Señor, si tú me respondes, yo ya me entrego a ti. ¿Cuántas veces hemos oído y hemos visto eso? Nosotros hemos oído muchas veces, ¿no? Si el Señor me da mejor trabajo, entonces llevo. Bueno, lleva con lo que tiene. Si el Señor me sana, entonces voy a ir a la iglesia. Bueno, ves a la iglesia y quizás te sane. Si el Señor hace no sé qué, yo voy a hacer no sé cuánto. Pero vemos que el Señor responde cuando Elías no tenía la certeza. Cuando Elías había preparado el sacrificio, lo tenía todo allí, y él clamó después de. Y entonces el Señor va a venir y va a responder a tu vida, a la mía, a Dios. Pero claro, a veces, como digo, nuestro altar está tan arruinado que queremos que primero el Señor responda antes de ponernos en orden. Y el Señor lo que quiere es que empecemos a ponernos en orden para poder ser bendición, para que el Señor pueda responder no solamente a nuestra vida, porque no respondió el Señor a Elías. ¿A qué respondió el Señor allí? A todo el pueblo de Israel, ¿no? Porque todo el pueblo de Israel dice que después dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Él va a responder por medio de ti y no de más. No va a haber nunca fuego si primero no entrego algo. No va a haber Abraham amigo de Dios si primero no entregó a Isaac. No va a haber reconstrucción de muros si primero no hay un Nehemías que ayuna, que ora,
y que se va al rey a sabiendas de él. No va a haber una liberación para un pueblo si no hay una reina Esther que primero ayuna, que busca el favor y después se presenta ante el rey. Si he de morir, que muera, como dijo. No hay una respuesta de Dios si primero no tenemos obediencia. ¿Os acordáis, amigos de Daniel? Mi Dios puede salvarnos de tu mano. Mi Dios tiene el poder para librarme de ti. Pero si no lo haces, bien sepas que tampoco te voy a adorar. Y prefirieron el horno de fuego, aún sin saber si Dios les iba a responder. Pero la fe es eso. Yo sé que si soy obediente y hago las cosas, Dios va a responder. Pero Dios respondió después. Dios separó el Jordán cuando los sacerdotes en Acta pisaron el agua. No lo separó una hora antes. Dios abrió el mar rojo cuando Moisés puso la vara. Siempre responde después. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y aplicar a nuestra vida. Pero nosotros queremos que primero responda para luego hacer. Y ese es el camino. Primero restauremos el altar, pongámonos en orden y Dios va a trabajar. ¿Vale? Así que durante esta semana, la semana que viene, no llegamos nosotros, pero durante esta semana quiero que meditemos. Hoy me tocó volver a casa porque tengo que dejar el micrófono, está todo grabado, lo vamos a poner todo. Y durante todo este proceso hay como 60, 70 o más predicaciones que han sido espaciadas. Durante todas estas vamos a ver todo el proceso y vamos a ir creciendo conforme al proceso y vamos a ver lo que Dios tiene para que nuestro altar, nuestra vida, nuestra ciudad, nuestra iglesia pueda avanzar. Porque vais a ver que Dios siempre tiene promesas. Antes de empezar el altar, ¿os acordáis? Yo había predicado una vez cuando hacemos nuestro método, el método de Dios, cuando David se propone traer el arca que había sido robada y Uza se le ocurre tocar la mano, muere y David dice, rompete tú, déjala ahí, y la dejaron en casa de Obed-Edom. Pero de esos 3 meses que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, la casa de Obed-Edom y toda su familia fue prosperada. Y entonces David recordó cómo se tenía que entregar el arca y dijo, por no haberlo hecho así la primera vez, no pudimos traerla. Entonces dijo a los sacerdotes, a los levitas, a todos los que se consagraran y lo hicieran conforme al mandato de Dios. Y cuando fueron obedientes, el arca pudo llegar. Pero eso, durante 3 meses, Obed-Edom y su familia fueron una familia prosperada y bendecida, dice la Biblia según Samuel. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Cuando obedecemos, Él está. Así que durante todo este tiempo, vamos a pedir que podamos creer y crecer en Dios. Que podamos meditar y ver cómo está, cómo tenemos nuestro altar. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Cuál es mi identidad? Juan 1:12 dice que nos dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no vieron. Pero todo aquel que nos recibió le dio autoridad para ser llamado hijo de Dios. Cuando estaba en la cruz, fuimos perdonados. Fuimos rescatados de nuestro pasado. Fuimos puestos en un lugar santo. Somos coherederos. Dice Pablo que nosotros juzgaremos a uno de los ángeles. Imaginaos el poder o la autoridad de Dios está puesto, que dice que nosotros seremos los que juzguemos a los ángeles. Cuando uno debería decir, creo que sería al revés, ¿no? Ellos son más buenos, son más santos, y ellos deberían ser los que nos juzgaran a nosotros. Pero no es así. Entonces, durante este tiempo vamos a pensar cómo está mi identidad y cómo podemos restaurar nuestra altar. Porque si no la palabra, las predicaciones, y luego nos las llevamos al terreno personal, al práctico, y caminamos, pues todas esas predicaciones quedarán muy bonitas, saldremos aquí emocionados, pero en el día a día, si no lo ponemos por obra, si no meditamos en la palabra, pues nada. Una de las cosas que tenía David es que él meditaba en la palabra. Una de las promesas que Dios le dio a Josué es: meditarás en mi libro de la ley de día y de noche, y harás y guardarás conforme a todo lo que está escrito, y entonces haré prosperar tu camino. Pero el meditar, el reflexionar, el volver a escuchar, el tomar nota, el examinarnos a nosotros mismos es lo que nos va a llevar a crecer. Así que me gustaría que pudiéramos orar y pudiéramos mirar cómo está nuestro altar, cada uno suyo, no que me contestéis, sino cómo está mi altar. Si está arruinado, no hay problema. Ponte manos a la obra, remángate, cíñete como varón, como mujer, y trabaja y restaura. ¿Lo tienes medio bien?
Perfecto, continúa así y no dejes que se caiga. Dice la palabra que esté firme, mire de no caer. Señor y Dios Padre amado, te damos gracias por este tiempo que podemos escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos muestres por medio de tu Espíritu Santo y reveles a nuestro corazón, a nosotros en nuestra intimidad, cómo está mi altar, Señor. Cómo está cada uno de nuestros altares, Padre. Si lo tenemos arruinado, si hemos perdido la identidad, si hemos sido desobedientes, si no lo hemos hecho con precisión, o queremos que tú primero nos respondas para poder actuar, Señor. Te pido que tú nos reveles a nuestro interior, a nuestro corazón, y que nos direcciones nuevamente. La palabra dice que los pensamientos son del hombre, pero tú encaminas tus caminos, Señor. La palabra nos enseña, Señor, que tú estás en medio de nosotros para redarguirnos, para corregirnos y para exhortarnos. Que tú no nos dejas ni nos abandonas, Señor. Por eso te pedimos que tú nos ayudes a crecer, Señor. Queremos, Señor, restaurar nuestro altar. Queremos, Señor, restaurar esta ciudad de Herrero donde tú nos has puesto y a la ciudad donde tú nos lleves. Pero, Señor, no podemos ir más para allá. Si primero, como Elías, no restauramos nuestro propio altar, y si primero, como Elías, no somos obedientes a ti, Señor. Así como Nehemías primero tuvo que pararse, tuvo que ayunar, tuvo que confrontar al rey para poder levantar los muros, Señor. Así también nosotros queremos, Señor, que primero actúes en medio de nosotros para poder restaurar y poder guiar, Señor. Le damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, porque sabemos, Señor, que hasta ahora tu palabra no ha faltado, Señor. Sabemos que hasta ahora tú nos has puesto aquí, Señor, para llevarnos más allá, Señor. Y no queremos, Señor, que sean nuestros pasos los que guíen el proceso, los que guíen la dirección, sino que sea tu Espíritu Santo que nos lleve hacia donde tú quieres, Señor. Queremos ser así como Felipe, Señor, que en medio de ese avivamiento de Samaria, tú lo cogiste y dijiste, ve al desierto. Y él no fue rebelde, sino que fue, Señor. Queremos, Señor, ser obedientes, así como cuando le dijiste a Abraham, entrégame a tu hijo, Señor. Queremos, Señor, ser restaurados, así como David, cuando confesó su pecado, tú lo restauraste, Señor. Queremos, Padre amado, ser bendición para la ciudad, pero primero bendícenos, Señor, y guíanos en nuestro proceso. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra en el amado y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.